En las profundidades de la noche, cuando la Ciudad de México duerme y solo permanecen despiertos los que cargan con el peso de sus propios fantasmas, el doctor Santiago Herrera se encuentra frente a dos pantallas brillantes en su clínica de lujo. Sus manos, que han salvado cientos de vidas, tiemblan ligeramente mientras observa dos ecocardiogramas idénticos. Uno pertenece a Sofía, 9 años. El otro, con fecha de 5 años atrás, lleva el nombre de Ana, 8 años. La similitud entre ambos estudios es devastadora, como si el destino hubiera decidido darle una segunda oportunidad para enfrentar su mayor fracaso. El doctor Santiago toca la pantalla sobre el nombre de Ana con dedos temblorosos, su rostro una máscara de dolor contenido. Para el mundo, él era el médico infalible que resolvía lo imposible, el cardiólogo que los demás doctores consultaban, cuando se agotaban las opciones. Pero en esa noche, no era un salvador, era un hombre atormentado, viendo el mismo fantasma en dos corazones diferentes. Para entender la promesa que se hizo a sí mismo en ese momento, necesitamos regresar 12 horas atrás, a una banca fría en el parque y al encuentro que cambiaría todo. La tarde anterior había sido particularmente agotadora. Santiago había terminado una cirugía compleja que se extendió por 8 horas, salvando la vida de un empresario que había sufrido un infarto masivo. Mientras sus colegas celebraban otro éxito del legendario Dr. Herrera, él se sentía vacío, como siempre después de cada victoria. Las victorias no borraban las derrotas, especialmente aquella que lo perseguía desde hacía 5 años. Decidió caminar en lugar de tomar su auto. Las calles de la colonia Roma, donde se ubicaba su clínica, estaban tranquilas a esa hora. El aire fresco de octubre le hacía bien después de las horas encerrado en el quirófano. Sus pasos lo llevaron, instintivamente, hacia el Parque España, un pequeño refugio verde en medio del concreto urbano. Fue entonces cuando los vio. En una banca bajo la tenue luz de un farol, dos pequeñas figuras dormían abrazadas. Una niña de cabello oscuro y rizado protegía con su cuerpo a un niño más pequeño, usando una mochila desgastada como almohada. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. No era solo la vulnerabilidad de la escena lo que lo conmovió, sino algo más profundo, una resonancia que no podía explicar. Se acercó lentamente, con el cuidado de no asustarlos. La niña tosía de manera seca y persistente, un sonido que su oído médico reconoció inmediatamente como problemático. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que sus labios tenían una sutil coloración azulada, apenas perceptible bajo la luz amarillenta del farol, pero inconfundible para alguien con su experiencia. «Disculpen», dijo suavemente, agachándose a su nivel. «¿Están bien?». La niña despertó sobresaltada, instintivamente abrazando más fuerte al niño pequeño. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraron con una mezcla de miedo y desafío que le recordó a un animal herido protegiendo a su cría. «No nos haga nada, por favor», susurró con voz ronca. «No estamos haciendo nada malo». «No se preocupen», respondió Santiago con la voz más gentil que pudo. «Soy médico, solo quiero asegurarme de que estén bien. Hace frío aquí afuera». El niño pequeño, que no podía tener más de 6 años, se despertó y miró a Santiago con curiosidad infantil, sin el miedo instintivo de su hermana. «¿Eres doctor de verdad?», preguntó Leo con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la seriedad de la situación. «Sí, soy doctor», confirmó Santiago. «¿Cómo se llaman?». «Yo soy Sofía y él es mi hermano Leo», respondió la niña, sin bajar la guardia. «Estamos esperando a que abran el refugio mañana temprano». Santiago observó más detenidamente a Sofía. Además de la coloración en los labios, notó que su respiración era ligeramente laboriosa, como si el simple acto de hablar requiriera un esfuerzo extra. Su instinto médico se activó completamente. «¿Hace cuánto que tosen así?», preguntó, tratando de sonar casual. «No es nada», respondió Sofía defensivamente, «solo es el frío». Pero Santiago sabía que no era solo el frío. Los signos eran demasiado familiares, demasiado específicos. Su mente comenzó a procesar posibilidades diagnósticas, pero se obligó a mantener la calma. «Miren», dijo,
sacando su billetera y mostrándole su identificación médica. Tengo una clínica aquí cerca, está caliente, hay comida, y pueden descansar mejor que aquí. No los voy a lastimar, se los prometo. Leo tiró de la manga de su hermana. Tengo hambre, Sophie, y frío. Sofía lo miró con ternura infinita, y Santiago pudo ver la batalla interna que se libraba en su pequeño corazón. El orgullo luchaba contra la necesidad, el miedo contra el amor por su hermano. ¿Y si vamos solo un ratito?, sugirió Santiago. Leo tiene una cortada en la rodilla que debería revisar, y ustedes pueden comer algo caliente. Después, si quieren, los traigo de vuelta. Finalmente, la preocupación por Leo venció la desconfianza de Sofía. Asintió lentamente, ayudando a su hermano a levantarse. El camino a la clínica fue revelador. Santiago observó cómo Sofía caminaba con cuidado, evitando esfuerzos innecesarios, cómo se detenía discretamente para recuperar el aliento. Leo, por el contrario, saltaba y preguntaba sobre todo lo que veía, con la energía típica de un niño sano. ¿Dónde están sus papás?, preguntó Santiago mientras abría la puerta de la clínica. Se fueron al cielo hace 2 meses, respondió Leo con naturalidad. Pero Sophie dice que nos cuida mejor que nadie. Santiago sintió un nudo en la garganta. Sofía, apenas una niña, había asumido la responsabilidad de proteger a su hermano pequeño, probablemente sacrificando su propia salud en el proceso. La clínica, con su ambiente cálido y acogedor, los tranquilizó inmediatamente. Santiago les preparó sándwiches y chocolate caliente mientras Leo exploraba fascinado los instrumentos médicos. Sofía, aunque más relajada, mantenía una vigilancia constante sobre su hermano. ¿Puedo revisar esa cortada de Leo?, preguntó Santiago después de que comieran. Mientras limpiaba y vendaba la pequeña herida en la rodilla del niño, Santiago mantuvo una conversación ligera que le permitió observar a Sofía más detenidamente. Sus sospechas se confirmaban. La niña mostraba signos claros de una cardiopatía congénita. Sofía, dijo con cuidado, ¿te gustaría que revise esa tos? Solo para asegurarme de que no sea nada serio. Ella vaciló, pero Leo la animó. Sí, Sophie, el doctor es muy bueno. Mira cómo curó mi rodilla. Con reluctancia, Sofía accedió a un examen básico. Santiago la escuchó con el estetoscopio, confirmando un soplo cardíaco significativo. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la calma. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa forzada. Me gustaría hacer una pequeña prueba con una máquina especial. Es como tomar una foto de tu corazón. No duele nada, te lo prometo. El ecocardiograma reveló lo que Santiago temía y esperaba a la vez. En la pantalla apareció una imagen que lo transportó 5 años atrás, a otra niña, a otro corazón, a su mayor fracaso como médico. La malformación era idéntica, una compleja cardiopatía congénita que afectaba múltiples estructuras del corazón. Santiago se alejó de la máquina, necesitando un momento para procesar lo que acababa de ver. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba el reporte. El destino le estaba dando una segunda oportunidad, pero también le estaba recordando su mayor trauma. Ana había tenido 8 años cuando llegó a él con la misma condición. Él era más joven entonces, más arrogante, convencido de que la técnica quirúrgica era suficiente para vencer cualquier enfermedad. La operación había sido técnicamente perfecta, pero Ana no sobrevivió. Su pequeño corazón simplemente se detuvo en la mesa de operaciones, y con él se detuvo también una parte del alma de Santiago. ¿Está todo bien, doctor?, preguntó Sofía, notando su cambio de expresión. Sí, pequeña, mintió Santiago, regresando junto a ellos. Todo está bien, pero no estaba bien, nada estaba bien. Mientras los niños se acomodaban en el sofá de la sala de espera, Santiago se debatía internamente. Sabía que debía referir el caso a un hospital, seguir los protocolos, hacer lo correcto según los estándares médicos, pero también sabía que los protocolos habían fallado con Ana. Fue entonces cuando escuchó la puerta de la clínica abrirse. La doctora Elena Ramos, jefa de cardiología pediátrica del Hospital General, entró con su paso característico y decidido.
Había sido residente de Santiago 5 años atrás, había estado presente durante el caso de Ana, y había visto cómo ese fracaso había transformado a su mentor. Santiago, dijo Elena, deteniéndose abruptamente cuando vio a los niños. No sabía que tenías pacientes a esta hora. Sus ojos se movieron de Sofía a Leo, y luego a la máquina de ecocardiograma que aún mostraba los resultados en pantalla. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a comprensión, y finalmente a alarma. No, susurró Elena, acercándose a la pantalla. No puede ser. Santiago se interpuso entre ella y los niños, pero era demasiado tarde. Elena había visto. Suficiente. Es la misma condición, dijo Elena, su voz cargada de incredulidad y preocupación. Santiago, por favor dime que no estás pensando en lo que creo que estás pensando. Elena, podemos hablar de esto en privado, sugirió Santiago, pero ella negó con la cabeza. No, Santiago, no esta vez. Su voz se volvió firme, profesional. Recuerdo perfectamente lo que pasó con Ana. Recuerdo cómo te culpaste, cómo casi dejas la medicina. Y ahora aparece esta niña con exactamente la misma condición, y puedo ver en tus ojos que piensas que es una señal, una oportunidad de redención. Sofía y Leo los observaban, sin entender completamente la tensión en el aire, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Elena, por favor, comenzó Santiago, pero ella lo interrumpió. No acredito que el rayo haya caído 2 veces en el mismo lugar, Santiago, pero no vas a hacer con esta niña lo que hiciste con la otra. Esta vez seguiremos el protocolo. Esta vez no dejaremos que tus emociones nublen tu juicio médico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago sintió como si el pasado y el presente colisionaran en ese momento, como si Ana y Sofía fueran la misma persona, como si tuviera la oportunidad de reescribir la historia más dolorosa de su carrera. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía con voz pequeña, sintiendo la tensión. Elena se acercó a los niños con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Hola, pequeños, soy la doctora Ramos. Vamos a cuidar muy bien de ustedes. Luego, se dirigió a Santiago con una mirada que no admitía discusión. Van a venir conmigo al hospital. Ahora, Santiago sabía que había perdido la primera batalla, pero la guerra por la vida de Sofía y por su propia redención apenas comenzaba. Mientras ayudaba a los niños a recoger sus pocas pertenencias, hizo una promesa silenciosa: esta vez sería diferente, esta vez no fallaría. La clínica quedó en silencio después de que se fueron, pero las 2 imágenes en la pantalla permanecían allí, como testigos silenciosos de un destino que se repetía y de un hombre que tendría que enfrentar sus demonios más profundos para salvar no solo a una niña, sino también a sí mismo. El Hospital General de México nunca dormía, pero, a las 3 de la madrugada tenía un ritmo diferente, más pausado, como si la institución misma respirara con dificultad. En la sala de cardiología pediátrica, Sofía y Leo habían sido instalados en una habitación con 2 camas, aunque el pequeño Leo se había acurrucado junto a su hermana en una sola, negándose a separarse de ella. La doctora Elena Ramos revisaba los expedientes que había creado para los niños, su rostro iluminado por la luz fría del monitor. Cada línea que escribía era un clavo más en el ataúd de las esperanzas poco convencionales de Santiago. Protocolo de tratamiento, estabilización con medicamentos, fortalecimiento gradual del músculo cardíaco y eventual cirugía de Norwood modificada. Era el tratamiento estándar, el que cualquier manual de cardiología pediátrica recomendaría. Santiago había pasado la noche en el hospital, oficialmente como consultor en el caso, pero en realidad como un hombre atormentado que no podía alejarse de la niña que representaba su segunda oportunidad. Había intentado dormir en el sofá de la sala de médicos, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana. Los flashbacks llegaban sin aviso, como oleadas de dolor que lo transportaban 5 años atrás. Ana había sido su primer caso de esta rara malformación congénita. Tenía 8 años, cabello rubio rizado y una sonrisa que podía iluminar toda la sala de pediatría. Como Sofía, había llegado al hospital en condiciones precarias, pero, no por ser huérfana,
sino porque su familia había agotado todos sus recursos buscando un diagnóstico. En aquel entonces, Santiago era diferente, más joven, más arrogante, convencido de que la medicina era una ciencia exacta donde la técnica quirúrgica superior podía vencer cualquier enfermedad. Había estudiado la condición de Ana durante semanas, había consultado con los mejores especialistas del mundo, había perfeccionado cada detalle de la cirugía. La operación había sido técnicamente perfecta, cada sutura, cada reconexión vascular, cada paso había sido ejecutado con precisión milimétrica, pero Ana no despertó. Su pequeño corazón, aunque reparado, simplemente se detuvo. Los monitores mostraron una línea plana que se grabó para siempre en la memoria de Santiago. No entiendo qué pasó, había dicho Elena, que entonces era su residente más prometedora. Todo salió perfecto, los números eran correctos, pero Santiago sí entendía, o al menos había llegado a entenderlo con los años. Ana había llegado al quirófano no solo con un corazón enfermo, sino con un espíritu quebrado. Había pasado meses en hospitales, había visto la desesperación en los ojos de sus padres, había perdido la esperanza. Su cuerpo técnicamente reparado no tenía la fuerza emocional para luchar por la vida. Ahora, mientras observaba a Sofía dormir abrazada a Leo, Santiago veía las mismas señales. La niña no solo tenía miedo por su condición, tenía terror de que los separaran, de que Leo quedara solo, de fallar en su papel de protectora. Ese miedo, Santiago lo sabía, era tan letal como cualquier defecto cardíaco. «Sigues despierto», dijo Elena, entrando silenciosamente en la habitación. «Deberías irte a casa». «No puedo», respondió Santiago, sin apartar la mirada de los niños. «Elena, necesito que me escuches». «Santiago, por favor, ya hemos tenido esta conversación». «No, no la hemos tenido». Se volvió hacia ella, y Elena pudo ver la intensidad en sus ojos. «Sé lo que piensas. Crees que estoy proyectando mi culpa sobre esta niña, que estoy buscando redención a costa de su seguridad. Pero te equivocas». Elena cruzó los brazos. Su postura defensiva. «Sí, entonces explícame por qué quieres desviarte del protocolo establecido». «Porque el protocolo falló con Ana, y no falló por incompetencia técnica, falló porque tratamos su corazón como si fuera una máquina descompuesta, ignorando que pertenecía a una niña aterrorizada». «Santiago, eso es, ¿qué? Poco científico, emocional». Santiago se acercó a ella, hablando en voz baja para no despertar a los niños. «Elena, tú estuviste ahí, viste los números de Ana antes de la cirugía. Su función cardíaca había empeorado en las semanas previas a la operación, no por la progresión de la enfermedad, sino por el estrés y el miedo». Elena guardó silencio, recordando. Era cierto que Ana había mostrado un deterioro inexplicable en sus últimos estudios. «Sofía está en el mismo estado», continuó Santiago. «Mírala, cada vez que alguien en bata blanca se acerca, su ritmo cardíaco se acelera. Cada vez que mencionamos la posibilidad de procedimientos, se aferra más a Leo. Está en modo de supervivencia constante, y eso está matando su corazón tan seguramente como la malformación». «¿Y cuál es tu propuesta?», preguntó Elena, aunque su tono había perdido algo de su dureza inicial. «Tiempo, estabilidad emocional, crear un ambiente donde su cuerpo pueda fortalecerse antes de cualquier intervención quirúrgica». Santiago hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir sonaría radical. «Quiero sacarla del hospital». «¿Qué?». Elena no pudo ocultar su sorpresa. «Quiero llevarla a mi casa de campo en Cuernavaca, junto con Leo. Quiero que vivan como niños, normales por unas semanas, que recuperen la esperanza, que su cuerpo se fortalezca naturalmente antes de someterla a cualquier cirugía». «Santiago, eso es». Elena buscó las palabras. «Eso es completamente fuera de protocolo. Los servicios sociales nunca lo permitirían. El comité de ética del hospital jamás lo aprobaría. ¿Y si me hago responsable legalmente de ellos?». La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Elena lo miró con incredulidad. «¿Estás hablando de adopción?». «Estoy hablando de darle a esta niña lo que Ana nunca tuvo, una razón para luchar, una familia que la apoye,
la seguridad de que sin importar lo que pase, ella y su hermano estarán juntos. Elena se alejó, procesando lo que acababa de escuchar. Santiago, esto es una locura. Estás dejando que tus emociones dicten tu juicio médico. No, Elena, por primera vez en 5 años, estoy dejando que mi corazón informe a mi mente, no que la reemplace. En ese momento, Sofía se despertó, alertada por las voces. Sus ojos se movieron entre los dos doctores, y Santiago pudo ver el miedo instintivo que se encendía en ellos. ¿Nos van a separar?, preguntó con voz pequeña. No, respondió Santiago inmediatamente, acercándose a ella. Nadie va a separarlos. Pero el señor del gobierno dijo que... ¿Qué señor del gobierno?, interrumpió Elena. Leo se despertó entonces, frotándose los ojos. El señor que vino mientras tú hablabas con la doctora, le dijo a Santiago. Dijo que iba a buscar una familia para mí y otra para Sophie. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los servicios sociales ya estaban involucrados, lo que significaba que el tiempo se estaba agotando. Escúchenme, dijo Santiago, arrodillándose junto a la cama para estar a la altura de los niños. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que ustedes permanezcan juntos, pero necesito que confíen en mí. ¿Nos vas a adoptar?, preguntó Leo con la franqueza típica de los niños. La pregunta tomó a Santiago por sorpresa, pero al mirar los ojos esperanzados de ambos niños, supo que no había vuelta atrás. Sí, dijo, sin consultar con Elena, sin pensar en las consecuencias. Si ustedes quieren, sí. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con Leo? La pregunta fue como una puñalada. Santiago tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. No te vas a morir, dijo con una convicción que no había sentido en años. Te lo prometo, y Leo siempre va a estar conmigo, pase lo que pase. Elena observó la escena con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía a Santiago desde hacía años, había visto su dedicación, su brillantez, pero también había visto cómo el caso de Ana lo había destrozado. Ahora lo veía apostar todo de nuevo, pero esta vez no solo como médico, sino como padre adoptivo. Santiago, dijo Elena cuando salieron de la habitación, espero que sepas lo que estás haciendo. No lo sé, admitió él, pero sé que no puedo vivir con otro fracaso como el de Ana, y sé que estos niños necesitan algo más que medicina para sobrevivir. Los días siguientes fueron una batalla burocrática intensa. Santiago presentó su petición formal de adopción, respaldada por su impecable historial profesional y su capacidad económica. Simultáneamente, solicitó al Comité de Ética del hospital un tratamiento alternativo para Sofía, argumentando que el estrés del ambiente hospitalario estaba exacerbando su condición. Elena, inicialmente opuesta, comenzó a ver mérito en los argumentos de Santiago cuando los estudios de seguimiento de Sofía mostraron un deterioro en su función cardíaca durante su estancia en el hospital, a pesar de la medicación. Sus niveles de cortisol están por las nubes, admitió Elena durante una reunión del comité. El estrés está afectando su sistema cardiovascular. El comité se encontró dividido. Por un lado, el protocolo médico estándar. Por el otro, un enfoque no convencional propuesto por uno de los cardiólogos más respetados del país, quien además se ofrecía a asumir responsabilidad legal total por los pacientes. Doctor Herrera, dijo la presidenta del comité, ¿está usted dispuesto a asumir todas las consecuencias legales y médicas de este tratamiento alternativo? Completamente, respondió Santiago sin vacilación, y entiende que si algo sale mal, su carrera profesional podría terminar. Santiago miró a través de la ventana hacia la habitación donde Sofía y Leo esperaban, y pensó en Ana, en todos los que hubiera pasado si que lo habían atormentado durante 5 años. Entiendo, dijo, pero también entiendo que si no intento esto, podría perder a otra niña, y esta vez no sería solo un fracaso profesional, sería un fracaso como ser humano. El comité deliberó durante horas. Finalmente, la decisión llegó. Santiago tendría una semana para demostrar que su enfoque podía funcionar, una semana para que Sofía mostrara mejoría bajo su cuidado no convencional.
Cuando les dieron la noticia a los niños, Leo saltó de alegría, pero Sofía permaneció cautelosa. ¿Una semana para qué?, preguntó. Santiago se arrodilló junto a ella. Una semana para que seas una niña normal, para que juegues, para que rías, para que tu corazón recuerde cómo latir sin miedo. ¿Y después? Después, dijo Santiago, vamos a curarte, pero esta vez, vamos a curar no solo tu corazón, sino también tu espíritu. Esa noche, mientras preparaba su casa de campo para recibir a los niños, Santiago se permitió sentir algo que no había experimentado en 5 años, esperanza, pero también sabía que estaba apostando todo a una sola carta, y que si fallaba esta vez, no habría tercera oportunidad. La casa de campo de Santiago en Cuernavaca era un refugio que había comprado después del caso de Ana, un lugar donde había intentado sanar sus propias heridas. Rodeada de jardines exuberantes y con vista a las montañas, la propiedad tenía algo mágico que contrastaba dramáticamente con los pasillos estériles del hospital. Cuando llegaron, Leo corrió inmediatamente hacia el jardín, maravillado por los colores y los espacios abiertos. Sofía, más cautelosa, se quedó cerca de Santiago, observando todo con ojos que habían aprendido a desconfiar de la felicidad. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su voz mezclando asombro con incredulidad. Aquí es donde vivimos, corrigió Santiago. Los tres, por ahora. Los primeros días fueron un delicado baile de confianza. Santiago había contratado a María, una enfermera especializada en pediatría, pero le había dado instrucciones específicas: nada de batas blancas, nada de procedimientos médicos rutinarios, nada que recordara a los niños que Sofía estaba enferma. En lugar de medicamentos complejos, Santiago se enfocó en lo básico: alimentación nutritiva, aire fresco, ejercicio ligero y, lo más importante, estabilidad emocional. Cada mañana desayunaban juntos en la terraza, Leo contando sus sueños, mientras Sofía lentamente comenzaba a relajar sus defensas. El primer gran avance llegó el tercer día. Santiago había instalado una pequeña caña de pescar en el estanque del jardín, y estaba enseñando a Leo a usarla cuando notó que Sofía se había quedado dormida en una hamaca bajo un árbol de mango. No era el sueño inquieto del hospital, sino un descanso profundo y reparador. Mira, le susurró a María, su respiración es más regular. Efectivamente, los estudios que Santiago realizaba discretamente cada noche mostraban mejorías graduales pero consistentes. Los niveles de cortisol de Sofía estaban bajando, su ritmo cardíaco se estaba estabilizando, y su función cardíaca general mostraba signos de fortalecimiento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el cuarto día, cuando Sofía finalmente se abrió sobre sus miedos. Estaban sentados junto al estanque, viendo a Leo perseguir mariposas, cuando ella preguntó: ¿tú también tienes miedo? La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. ¿Miedo de qué? ¿De que me muera? ¿De que no pueda salvarme? Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por un momento, consideró darle una respuesta médica, profesional, tranquilizadora, pero algo en los ojos de Sofía le dijo que ella necesitaba honestidad, no falsas esperanzas. Sí, admitió, tengo mucho miedo. Sofía asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Por qué? Santiago miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo del atardecer. Porque una vez tuve otra paciente como tú, se llamaba Ana, y también tenía problemas en el corazón. ¿Y se murió? Sí, dijo Santiago, su voz apenas un susurro. Se murió, y fue mi culpa. Sofía lo miró con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. ¿Cómo fue tu culpa? Porque pensé que solo necesitaba arreglar su corazón. No me di cuenta de que también necesitaba arreglar su miedo, su tristeza, su soledad. Santiago se volvió hacia ella. Pero contigo es diferente. ¿Por qué? Porque ahora sé que el corazón no es solo un músculo, es donde guardamos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestro amor. Y tu corazón está lleno de amor por Leo, y eso te hace más fuerte de lo que cualquier medicina podría hacer. Sofía procesó sus palabras en silencio. Luego, con la sabiduría instintiva de los niños, dijo: Ana no tenía a nadie como Leo, ¿verdad? No,
admitió Santiago. No tenía a nadie. Yo sí tengo a Leo, y ahora te tengo a ti. Esa noche, Santiago llamó a Elena para reportar los progresos. Los números eran alentadores, pero más importante aún, Sofía estaba comenzando a comportarse como una niña normal. Sus niveles de función cardíaca han mejorado un 15%, reportó Santiago. Su ritmo cardíaco en reposo se ha estabilizado, y por primera vez en semanas, no ha tenido episodios de disnea nocturna. Santiago, dijo Elena, y él pudo escuchar la sorpresa en su voz, estos números son inesperados. ¿Inesperados cómo? Inesperados como en esto no debería ser posible solo con cambios ambientales. Santiago sonrió. Tal vez estamos subestimando el poder de la esperanza. El sexto día trajo el momento más desafiante. Sofía despertó con una crisis de ansiedad, aterrorizada por la proximidad del final de su semana de gracia. Su función cardíaca se deterioró rápidamente, y Santiago se enfrentó a la posibilidad de que su experimento hubiera fallado. ¿Me van a llevar de vuelta al hospital?, preguntó Sofía entre lágrimas, mientras Santiago monitoreaba su corazón. No, si puedo evitarlo, respondió él, pero internamente luchaba contra el pánico. Los números estaban empeorando, y Elena había dejado claro que cualquier deterioro significativo resultaría en el fin del tratamiento alternativo. Fue Leo quien proporcionó la solución. Viendo a su hermana en crisis, se acercó a ella con una flor que había recogido del jardín. Sophie, dijo con su voz de 6 años, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando papá y mamá se fueron al cielo? Sofía lo miró a través de las lágrimas. Me dijiste que mientras estuviéramos juntos, siempre íbamos a estar bien, y ahora, tenemos a Santiago también. Somos una familia. Las palabras de Leo tuvieron un efecto inmediato. Santiago vio cómo el ritmo cardíaco de Sofía se estabilizaba, cómo su respiración se calmaba. En ese momento, entendió algo fundamental: la cura no venía de él, venía del amor incondicional entre los hermanos. El séptimo día, cuando Elena llegó para los estudios finales, encontró a Santiago jugando fútbol con los niños en el jardín. Sofía corría y reía, mostrando más energía de la que había tenido en meses. Los resultados de los estudios fueron extraordinarios. No solo había mejorado la función cardíaca de Sofía, sino que su cuerpo había desarrollado una resistencia que no tenía antes. Su corazón, aunque aún mal formado, estaba funcionando de manera más eficiente. No entiendo cómo es posible, admitió Elena, revisando los números por tercera vez. Es posible, dijo Santiago, porque por primera vez, ella tiene una razón para luchar que es más fuerte que su miedo a morir. El comité de ética, enfrentado con resultados que desafiaban la lógica médica convencional, aprobó la cirugía bajo las condiciones de Santiago. Pero ahora, en lugar de ser un procedimiento de emergencia en una niña debilitada y aterrorizada, sería una cirugía planificada en una paciente fortalecida física y emocionalmente. La noche antes de la operación, Santiago se sentó con Sofía en la terraza de la casa de campo. Las estrellas brillaban sobre Cuernavaca, y el aire estaba lleno del aroma de las flores nocturnas. ¿Tienes miedo?, preguntó Sofía. Un poco, admitió Santiago, pero no como antes. ¿Por qué no? Porque ahora sé que sin importar lo que pase mañana, ya ganamos. ¿Cómo? Santiago señaló hacia la ventana donde Leo dormía pacíficamente. Porque él tiene una familia, porque tú sabes que eres amada, porque ninguno de ustedes está solo. La cirugía se realizó en un ambiente completamente diferente al que había rodeado la operación de Ana. Leo esperaba en la sala de espera, sosteniendo una foto de él con Sofía, mientras Santiago observaba desde la galería de observación. Pero lo más importante era que Sofía había entrado al quirófano no como una víctima, sino como una luchadora. La operación duró 8 horas. Elena, quien había insistido en ser la cirujana principal, trabajó con una precisión que superó incluso sus propios estándares. Pero más allá de la técnica, había algo diferente en el aire: esperanza. Cuando Sofía despertó en recuperación, sus primeras palabras fueron: ¿dónde está Leo? Aquí estoy, Sophie, respondió su hermano, tomando su mano. Siempre voy a estar aquí. Santiago observó la escena con lágrimas en los ojos. En su bolsillo,
Llevaba una foto de Ana que había cargado durante 5 años como recordatorio de su fracaso. Lentamente, la sacó y la miró. Conseguimos, pequeña, susurró. Esta vez conseguimos. 6 meses después, en la misma terraza, donde habían compartido tantas conversaciones, Santiago vio a Sofía y Leo jugar en el jardín. Sofía corría con la energía de una niña completamente sana, su corazón reparado no solo técnicamente, sino espiritualmente. Elena, que ahora visitaba regularmente la casa de campo, se acercó a Santiago. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Le dijo, que no solo salvaste a Sofía, te salvaste a ti mismo. Santiago asintió, observando a sus hijos adoptivos. La medicina puede curar el cuerpo, dijo, pero solo el amor puede darle al cuerpo la fuerza para luchar por la vida. Esa noche, mientras los niños dormían, Santiago finalmente guardó la foto de Ana en un cajón, no para olvidarla, sino para honrar su memoria de una manera diferente. Ana había sido su mayor fracaso, pero también había sido su maestra. Le había enseñado que la medicina sin compasión era incompleta, que la técnica sin amor era insuficiente. Sofía le había dado la oportunidad de aplicar esa lección, pero más importante aún, le había dado una familia. En el proceso de salvar su vida, ella había salvado la suya. El doctor Santiago Herrera siguió siendo uno de los cardiólogos más respetados de México, pero ahora también era algo más que era padre. Y en las noches tranquilas de Cuernavaca, cuando escuchaba la respiración regular de sus hijos, sabía que había encontrado la cura más importante de todas, la cura para un corazón roto por la culpa, sanado por el amor incondicional de una familia que el destino había puesto en su camino. La historia de Ana había terminado en tragedia, pero la historia de Sofía, Leo y Santiago apenas comenzaba, y esta vez, todos los corazones involucrados latían con la fuerza de la esperanza, el amor y la segunda oportunidad de hacer las cosas bien.